Entonces a proseguir acá en Siempre Juntos. Ya tenemos a nuestra próxima invitada. Siempre es un placer recibirla. Se trata de la doctora América Álvarez desde Miami, Florida. La doctora América Álvarez es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en psiquiatría y nos conversa desde Miami, Florida, un tema muy interesante. Ustedes están escuchando la musiquita de este segmento, ¿no? Respire. Ajá, exhale. Respire ahora de nuevo. Exhale. Es el estrés el tema que vamos a tratar ahora, con esta cantidad de noticias que lamentablemente tenemos que reportar porque están allí, pero ¿cómo las manejamos? De todo eso y más vamos a hablar con la doctora América Álvarez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues bien, aquí intentando poner este ambiente antiestrés para recibir esta entrevista que habían tenido ustedes y poner el día de hoy, parte de su mañana tan ocupada. Y yo me imagino, ayer escuchábamos uno de los entrevistados que decía, bueno, las carreras del futuro, más psiquiatras y más psicólogos, porque con las pantallas, con la pandemia, etcétera, hoy más que nunca su especialidad, doctora, muy necesaria en el quehacer diario. Así que le agradecemos mucho que tome su tiempo para atender estas inquietudes de los radioescuchas y poner sobre la mesa estos temas que ahora son más que cotidianos, son el pan nuestro de cada día. Y normalmente escuchamos a la gente decir, es que estoy estresado, es que no aguanto el estrés. Y se utiliza el término, pero a ciencia cierta, ¿qué es el estrés, doctora? ¿Es bueno, es malo? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, iniciemos por allí. ¿Qué es el estrés? Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sí, digamos que el estrés es una parte fundamental de nuestras vidas. Y lo que estamos es habituados a relacionarlo con cosas negativas. Cuando las personas justamente lo mencionan, lo dicen, es porque están ya sobrecargados, se ven excedidos, no tienen forma de responder. Pero resulta que el estrés se genera en el organismo cuando tenemos algún tipo de situación que nos reta, que nos hace tener una respuesta diferente o que nos hace buscar una salida. Simplemente es algo que nos impulsa a buscar una respuesta o una solución. Se describen por lo general dos tipos de estrés, un estrés que vamos a llamarle positivo, porque es el estrés que en su justa medida nos va a permitir justamente eso, buscar formas para afrontar las situaciones, encontrar maneras de salir de algo que nos está comprometiendo, pero también está este estrés dañino, que es el que es persistente y en el cual nosotros no vemos forma de hacer algo para cambiar la situación. Entonces, un poco de estrés es bueno, nos impulsa y es necesario además para que nuestro organismo se active y sigamos adelante. Pero estrés excesivo que nos ahogue, que nos asfixie, que nos impida salir adelante, pues definitivamente es este tipo de estrés que hay que evitar. Doctora, para ir introduciendo a la audiencia en este tema tan interesante, digamos que uno amanece estresado. El tiempo, la escuela, hay que llegar a tiempo. La verdad que el reloj es uno de las situaciones más estresantes cuando queremos llegar puntual, que el carro, que si la nieve, que la lluvia, que hoy no hay clases, que entonces mañana hay clases. O sea, todo nos estresa un poco, pero si llegamos a tiempo, si la previsión a la cual nos ha movido este estrés nos permite llevar una vida saludable, porque somos puntuales, porque somos responsables, porque cumplimos con nuestras obligaciones, porque terminamos nuestros trabajos a tiempo, estaríamos hablando entonces de un estrés positivo. Sí, definitivamente. Eso que nos pide el medio ambiente, eso que nos piden socialmente que cumplamos, es esa cuota de estrés positivo. El ponerte una fecha para entregar un trabajo, el ponerte una cita a determinada hora, pues claro que genera un impulso para que la persona actúe. El problema es cuando, hablando de este caso justamente de tiempo, cuando el tiempo se nos viene encima, no hemos terminado las actividades y allí es que comienza la angustia porque sentimos que no vamos a lograrlo. Pero entonces allí hay que aprender a conocerse y entender cuáles son las situaciones que nos generan ese estrés angustioso, digamos, ese estrés que nos agota, ese estrés que no nos deja pensar o que no nos deja solucionar. Entonces tenemos que
Ese es el estrés, Ujú. ese es el estrés malo. Aquel Sí, estrés ese es el estrés dañino. que es dañino, que no nos deja pensar bien, que nos angustia. Y tenemos el estrés bueno, que es ese estrés que nos impulsa a hacer algo, ¿no? Que es positivo Ujú. para nosotros. ¿Cómo pasamos del estrés malo al estrés bueno, doctora? Bueno, allí hay una de las primeras cosas, diría yo, es que pasa por la organización, pasa por el colocar, digamos que prioridades en nuestra vida. Y lo más importante de todo pasa por conocernos. Hay que comenzar a observar qué clase de situaciones son las que sentimos que nos agobian y cómo llegamos a esas situaciones. Justamente estábamos hablando de una persona que se está despertando y que tiene que llegar a cierto lugar a cierta hora, vamos a decir que tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que recordar que, mira, estuvo nevando ayer, ¿qué vamos a hacer? Toda esa lista de cosas que son las que tú sientes que te caen encima y que te impiden tomar decisiones o moverte, eso es lo que tenemos que ver cómo resolver, porque justamente el estrés viene de esa carga y de lo que nosotros sentimos y percibimos sobre esa situación. ¿Cómo Tiene que ver con afecta? ese percibir, no puedo con esto. Sí, sí. Y bueno, claro, lo que es el orden, que está, siempre lo hablamos, la virtud del orden, que es tan importante y que también está en el tiempo. Uno cree que el orden es nada más Ujú. tener ordenada el hogar. No, no, el orden es en el tiempo. A veces hay quienes tenemos que retrasar un poco el reloj para poder llegar a tiempo, porque siempre jugamos a la última, al último minuto. El venezolano tiende a ser así. Sí, Es como una sí. mala costumbre que allí no tenemos el inglés por ningún lado. Pero me encantaría que hablara, doctora, sobre cómo afecta el estrés en el cuerpo, porque es importante, podríamos, eh, cómo gestionar, cómo controlar esto, porque cómo afecta a nuestro organismo vivir en ese constante estrés dañino. Bueno, sí, el estrés es sumamente dañino y sobre todo estamos hablando de estrés a largo plazo por periodos largos y también cuotas, vamos a decir, importantes de estrés. Esto genera, primero tenemos que ubicarnos dentro del organismo. Cada vez que nosotros sentimos esto, que es el estrés, como esta necesidad de dar respuesta a una situación y que no lo podemos hacer, estamos activando todos los mecanismos que en el cuerpo existen para combatir un peligro. Entonces, estamos hablando de activar adrenalina, estamos hablando de activar o subir el nivel de cortisol, estamos hablando entonces de aumentar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, preparar los músculos para correr, para huir, y todo esto manteniéndose en el tiempo va a traer alteraciones desde el punto de vista incluso químico del organismo. Entonces, por supuesto que nos va a hacer propensos a una serie de enfermedades, empezando por problemas cardiovasculares, siguiendo por la parte metabólica, como por ejemplo diabetes. Y si nos vamos a la esfera mental, por supuesto, un trastorno de ansiedad, como mínimo, insomnio. Entonces, claro que es dañino y es una cosa que nosotros necesitamos arrancar de raíz y por eso hablaba del conocernos. Conocer si es algo dentro de nosotros que nos impulsa, como decías tú, el no ser puntual, por ejemplo. Vivir con impuntualidad puede llevar a mucha angustia. Otra cosa puede ser que la persona se exceda en el número de cosas que quiere hacer y tenga muchas actividades simultáneamente y realmente no logre hacerlo con su horario, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Otra cosa también puede ser la forma de pensar que tiene esta persona, el estilo de pensamiento, si dentro de esa cabeza pasan muchas ideas negativas acerca de su desempeño, por ejemplo, que no va a hacer las cosas adecuadamente, que no lo va a lograr, etcétera, etcétera. Eso va a generar también estrés. Una cosa importante es que para nuestro cuerpo es lo mismo encontrarnos con un agente estresor cara a cara. Digamos que estamos en una vía, en una autopista y vemos una persecución de la policía, etcétera. Eso genera ansiedad, genera estrés, pero para el cuerpo va a ser lo mismo si tú estás sentado en tu casa pensando en cosas que han salido mal o en cosas que pueden salir mal. Va a ser la misma reacción. Igualmente va a ser dañina para el cuerpo. Doctora, las consecuencias que trae el estrés
son iguales para la mujer y para el hombre? Lo pregunto por todo este tema hormonal en las mujeres. ¿Qué consecuencia trae el estrés, particularmente en nosotras las mujeres? Pues realmente nosotras tenemos un poquito más de protección desde el punto de vista hormonal hasta cierta edad. Por ejemplo, con respecto a lo cardiovascular. El hombre, vamos a decir que tiene más riesgo de presentar problemas cardiovasculares como un infarto, digamos, o angina, etcétera, y nosotras tenemos la protección de nuestros estrógenos y esto se demora hasta la época de la menopausia, cuando ocurre, digamos, este cambio hormonal tan importante. Entonces allí se equipara el riesgo. Pero definitivamente va a ser dañino tanto para el organismo del hombre como para el de la mujer. Y además genera cambios en la conducta, cambios en lo que es el patrón de una vida normal, regular y, por supuesto, si vamos más allá, el estrés de una persona en la familia también va a desencadenar estrés en los demás. Entonces, a veces lo nombramos como muy alegremente, como una cosa muy convencional, muy normal, pero realmente es algo que debemos combatir, porque tanto para hombres, para mujeres, incluso niños, esto es muy dañino Ujú. y Por- también los expone. Para allá iba. En el caso de las mujeres embarazadas, doctora, cuando estamos hablando de un estrés, yo no sé si llamarle tóxico, pero un estrés muy fuerte que se vive, Ujú. bien sea por la pérdida de un familiar, por una mala noticia, por estrés económico, pero que es un estrés fuerte. ¿Qué ocurre con el bebé? ¿Se le puede transferir todo esto al niño? Sí, por supuesto que no va a querer decir que el niño va a saber lo que está sucediendo, pero resulta que si la mujer está teniendo episodios difíciles, pérdida de familiares, pérdida de trabajo, situación económica difícil, digamos, todo esto que ha sucedido con nuestro país, qué sé yo, la huida, y está embarazada, esto genera señales químicas que van a pasar a la placenta, que van a pasar a ese embrión, a ese feto, y van a generar cambios en la dinámica de su cerebro. Digamos que no se ha llegado a decir que va a tener defectos congénitos, digamos, anatómicos, pero sí desde el punto de vista funcional se nota que hay cambios. Ujú. Entonces es importante porque ese niño va a nacer con, vamos a decir que más sensible a ciertas sustancias y regiones en su cerebro que han sido más sensibles a determinadas sustancias van a ser diferentes a las de un niño que no tuvo ese ambiente uterino. Hay que Entonces tomárselo en sí le va a serio. afectar. Sí, Ujú, sí, sí, totalmente. Es una etapa muy crítica ujú. y la verdad es que muchas personas no lo saben o piensan que no pasa nada, pero sí se afecta y afecta mucho. Y son cosas que ya quedan para el resto de la vida del bebé, porque vamos a decir que ese niño luego lo llevamos a psicoterapia o le colocamos algún tipo de tratamiento para problemas de aprendizaje, para problemas de conducta. Pero resulta que cuando se estaba confeccionando, cuando se estaba generando toda esa red de neuronas, pues se hizo de una manera no muy adecuada. Entonces eso es difícil de cambiar, prácticamente imposible hasta el momento. Entonces esto es algo que puede perseguir a la persona, al bebé en este caso, hasta ser adulto por siempre. Doctora, en el caso de los niños, ¿cómo manifiestan ellos el estrés? ¿Cómo reconocer si están estresados y cómo poder ayudarlos? Sobre todo porque está el tema del estrés en los niños en el colegio, que pueden ser, bueno, es que hay muchos temperamentos en los niños, hay niños más tímidos cuando es un colegio nuevo o cuando emigran y es un país nuevo. Eh, este tema del COVID-19 que ellos escuchan, pérdidas por aquí, noticias por allá. ¿Cómo reconocemos nosotros, o sea, cuando el niño está estresado, cómo los podemos ayudar y cómo hacer para no llegar, para ayudarlos a no llegar a este punto? Eso es muy importante, intentar frenar las cosas a tiempo y una de las medidas para esto es conversar, informarlos, por supuesto que informarlos al nivel que ellos puedan comprender, a un nivel que no sea dañino, que no sea excesivo y que tampoco sea muy poco. Digamos que no podemos tratar a un niño de 6 años igual que a uno de 10 o a un adolescente, pero
afortunadamente los niños son más transparentes, ellos suelen mostrar cambios en la conducta, eh, pueden tener cambios a nivel del rendimiento escolar, pueden tener cambios a nivel de sueño, pueden tener cambios a nivel de la interacción con otros niños. Vamos a ver cambios en el juego, van a dedicar, probablemente muchos padres están viéndolo ahorita, pero los niños suelen involucrar o suelen recrear las situaciones que suceden por fuera en el juego. Entonces no es raro que observemos niños jugando ahorita a asuntos relacionados con el COVID, jugando a que son médicos o jugando a que les dio COVID y los tienen en cuarentena. Ese tipo de cosas es la manera en que ellos van absorbiendo la información, es la manera en que ellos interiorizan lo que está sucediendo. Pero hay que estar bien pendientes de lo que pintan, de lo que hablan, de lo que están haciendo durante el juego. Y también revisar sus hábitos. Si el niño comienza a tener problemas para comer, si el niño comienza a tener problemas con lo que son los esfínteres, si hace mucho tiempo el niño no tenía el problema de orinar en la cama y vuelve a hacerlo, esos son señales de que algo está sucediendo y le está generando una angustia suficiente como para que se exteriorice. Si se hacen más irritables o agresivos, si tienen problemas con los otros compañeritos, si tienen mucho interés y preguntas, pues los padres tienen que estar vigilando y de nuevo llevándoles la información lo más adecuada a su edad posible y tener mucho cuidado porque ellos suelen darse cuenta de lo que sucede. Muchos padres hablan cosas delante de los niños que quizá no deberían y piensan que porque es un niño no lo entiende y realmente sí entienden. Sí entienden, quizá no entiendan el 100%, pero el mensaje principal lo captan y en eso hay que ser muy cuidadosos. Estamos conversando con la doctora América Álvarez, médico psiquiatra de Miami, Florida. Doctora, ciertamente uno puede tener situaciones puntuales que desencadenen un estrés agudo, el temor a un accidente de tráfico, el carro pierdes el control del vehículo y bueno, salvas al final del día, no pasa nada, pero quedas acelerado al corazón. Pero este estrés crónico que, por ejemplo, se nos impuso con esta nueva realidad de la pandemia, que viene de la mano de la incertidumbre, de largos periodos de qué voy a hacer ahora, de largos periodos de tanta plata que invertí en este negocio y ahora no puedo vender nada. O sea, lleva esto a una situación verdaderamente peligrosa que cuando ya tenemos un año para estudiar cómo ha cambiado nuestra presión arterial, o si hemos ganado unos kilos, o si nos encontramos deprimidos o ansiosos, incluso problemas de la piel, porque el estrés mal manejado puede generar acné o eczemas cutáneos, ¿verdad? Y en el caso de las damas, problemas menstruales. Conociendo esta información, bueno, ¿cuándo podemos decirle a la gente que es demasiado, que es momento de acudir al médico? Bueno, digamos que cada quien tiene una medida, ¿no? Porque hay personas que son más tolerantes a periodos de estrés largos, prolongados y que incluso saben gestionarlo mejor que otras. Pero si estamos viendo que interfiere, por ejemplo, en el rendimiento de la persona, si tanto estrés hace que esté faltando al trabajo, que no esté cumpliendo con los objetivos, si es una persona que estudia, que no se pueda concentrar, que realmente comience a ver las notas que van bajando, si esto altera el sueño, si la persona de tanta preocupación no logra quedarse dormido, si la alteración también genera trastornos en lo que es la esfera familiar o las relaciones interpersonales, hay que buscar ayuda. Y eso es un problema porque tú le decías, Helio, al principio, y me pareció un poco gracioso, que vamos a necesitar más psiquiatras y psicólogos, más especialistas en salud mental. El problema, ¿sabes cuál es? Que también necesitamos que las personas tomen conciencia, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, muchas veces no consultan y siguen con estos problemas en casa tratando de manejarlos a solas. Y a veces simplemente uno no puede manejar las cosas solo. Es como si nosotras quisiéramos, vamos a decir, que repararnos una caries, un diente con caries nosotros mismos, o si nosotros quisiéramos operarnos el apéndice. No podemos.
como quisiéramos todos, sería de pronto un ahorro de, de días, qué sé yo, pero necesitamos una persona que sea experta en eso. Y necesitamos también entender la necesidad y que no está mal, que como cualquier otro órgano, como cualquier otro sistema del cuerpo, puede haber fallos, puede haber problemas, puede haber momentos. Y lo que puedes hacer es acudir a la consulta, buscar consejo, hablar sobre aquello que te preocupa. De repente vas a encontrar, incluso en la primera consulta, algo que tú no estabas viendo de todo ese panorama. Vas a conocerte un poco mejor. Y eso es lo que se quiere, no siempre tiene que ver con medicación, muchas veces solo tiene que ver con psicoterapia, con conversar y descubrir causas, patrones de conducto de pensamiento y ver cómo se soluciona, porque la idea también es darle herramientas al paciente para que esto no vuelva a suceder. Yo creo, doctora, que es que también se normalizan los términos, lo que decíamos al principio. Sí, Entonces se sí, toma el sí. estrés como que es parte de la vida. Y no, no debería ser parte de la vida, por lo menos no el malo. Y no debería ser Exacto. parte de la vida constantemente porque, como usted lo decía, nos afecta la salud. En la embarazada afecta al bebé. En el niño afecta su salud y afecta los estudios. Entonces, En todo, sí. imagínense ustedes tener que vivir toda la vida con un dolor de muela como que si eso fuera normal. Qué Ujú. importante, porque lo que decía, a veces en una psicoterapia y a veces en la primera conversación, hay algo que te dicen, que te das el clip y tú dices, ya va, es esto, es esto. Ujú. Y es así de sencillo poder ver cómo personas que pueden estar afectadas con la primera conversación, que no quiere decir que tenga que ser la única, pero con la primera conversación ya sienten un alivio. Sí, y un Sí. famoso caso de amigos que hemos tenido que dicen, mira, yo no sé, pero yo fui por por una diarrea y me mandaron para el psiquiatra. Y fuiste. Sí, sí fui y le dije al psiquiatra claramente, mire doctor, yo lo que tenía un estreñimiento o tenía una diarrea y me mandaron para acá, pero yo no sé por qué me mandaron para acá. Y comienza la gente de verdad a exteriorizar un mundo de cosas que estaban en su inconsciente y que no sabía que el problema que tenía era estrés. Fíjate tú qué importante lo que dices, Ujú. Eliu, con el tema de la obesidad y Ujú. su relación con el estrés. ¿Usted pudiera hablarnos de esto, Ujú. doctora? Sí, sí, por supuesto. Y es bien importante que lo llames porque una de las cosas que hacemos nosotros cuando tenemos estrés, cuando tenemos angustia, cuando tenemos ansiedad, es automedicarnos. Y de pronto no estamos tan habituados a entender que es una automedicación, pero sí lo es. Hay personas que deciden tomar alcohol, hay personas que fuman y hay personas que comen. Y no estoy tratando de simplificar la situación porque la situación de obesidad y de sobrepeso es sumamente compleja, pero uno de los aspectos puede tener que ver con la gestión del estrés. Muchas personas simplemente cuando sienten angustia, cuando sienten que la situación se les sale de las manos, buscan algo que los reconforte, buscan algo que les haga sentir tranquilos. Y muchas veces eso que los hace sentir mejor es comida. Entonces, en estas situaciones de angustia, de encierro, de ansiedad, justamente lo que hablamos ahorita por el coronavirus, se ha visto que el incremento de peso es una de las consecuencias, digamos, a corto plazo de lo que está sucediendo. La persona, por aburrimiento, por tristeza, por angustia, está acudiendo a la comida. ¿Por qué? Porque la comida genera también respuestas químicas en el organismo y puede dar lugar a sensación de tranquilidad. El problema es que si hacemos esto a repetición y cada vez que nos sentimos mal, pues allí viene la ganancia de peso. Y con la ganancia de peso, los problemas metabólicos, los problemas de corazón. Y además está el hecho de no saber gestionar tus emociones porque siempre que sientes algo, vas a la comida. Sí. Entonces sí, eso se ha visto. Es una cosa que bueno, se hasta reportado. La gente ha aumentado de peso. Sí, Además que están menos activos, obviamente. una de las, digamos, consecuencias más frecuentes es el aumento de peso, eh, el uso de alcohol, como usted lo acaba de mencionar, pero también hay otros factores que según
los expertos suelen citarse, pero que que la gente en general no ha tomado en cuenta. Por ejemplo, mala memoria, dolores y achaques frecuentes. Estoy leyendo una lista de una oficina del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. La mala memoria, los dolores y achaques frecuentes, los dolores de cabeza, la falta de energía o de concentración, problemas en la intimidad, cuello rígido, cansancio crónico, problemas para dormir o dormir demasiado, el malestar de estómago, el uso de drogas y esto puede estar originado por múltiples factores. Entonces, yo paso esta lista porque si cualquiera de los radioescuchas están en esta situación o en varias de ellas, debería pensar en acudir al especialista. Yo quiero recordarles que la doctora América Álvarez, su usuario de Instagram es @desaludmental y desde allí pueden hacer un primer contacto para que ella les dé orientación en su caso personal o particular, que por razones de privacidad no se tratan en el programa al aire. Ahora bien, doctora, hemos hablado de una situación que no podemos controlar como es la pandemia, una situación generalizada. Pero hay situaciones personales que la gente debe tomar en cuenta y preverlas, porque van a ocurrir en muchos casos sí o sí. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, o sea, cómo manejar el cambio de trabajo en medio de la pandemia, porque son efectos colaterales, o sea, muchas empresas cierran, otras cambian de sede, otras cambian de ciudad, o simplemente, mira, ya no puedes pagar esta renta, tienes que pagar una renta menor y escoges una casa más pequeña o en otro vecindario. Esto puede generar un estrés tremendo porque cambias de escuela, los niños cambian de su entorno, cambian los vecinos, en fin. Desde temprano hemos estado hablando del tema de cuántos fallecidos, gente joven, planes derrumbados, la muerte de un familiar o de un amigo. Bueno, los problemas de dinero que también son colaterales de la situación que estamos viviendo, o el mismo hecho de tener problemas en casa por una convivencia inesperada donde se juntó la escuela es la casa, el trabajo es la casa, todo es la casa. Así que se convierte en un tema bien importante esto del estrés si no nos preparamos a manejarlo. ¿Cuáles serían algunos tips, doctora, de cómo prevenir o cómo empezar a manejar bien el estrés? Sí, todo lo que mencionaste realmente es muy importante. Hay que aprender a gestionar las situaciones, sobre todo si hay cambios. Cuando hay cambios, definitivamente hay ansiedad y definitivamente se genera estrés. Y hasta cierto punto estamos hablando del estrés positivo, porque al haber cambios en el ambiente, pues nosotros también necesitamos cambiar nuestra conducta, nuestra manera de enfrentarlo. Pero hemos estado, digamos, en un caldo de cultivo durante el último año con una serie de situaciones combinadas que realmente han hecho mucho daño. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, y es una recomendación siempre presente, digamos, tiene que ver con la actividad física. Definitivamente, el ser humano necesita hacer ejercicio físico diariamente y es una forma de gestionar tanto el estrés como otras cosas. Entonces, esa sería la recomendación número 1. Otra recomendación con respecto a los tiempos actuales sería tener tiempos o momentos a solas. Precisamente por esto de que hemos estado encerrados junto con toda la familia, que normalmente uno no convive tanto tiempo con ellos, y a veces se siente como que el espacio personal está violado. Entonces, tomar un tiempo a solas, un ratito al día, en cualquier lugar de la casa, incluso, digamos, en el jardín, no tienes que ir muy lejos para estar contigo y estar en calma. Definitivamente la gestión del tiempo y de las obligaciones, que es una cosa que tiene que suceder antes de llegar a las fechas de entrega o a las fechas de realización de las actividades. Y por eso decía, conocer cómo te comportas, conocer qué es lo que a ti en particular te genera angustia. Porque allí puede haber, vamos a hablar de una entrega de un trabajo. Entonces puede ser que te angustie el plazo porque sientas que no lo puedas realizar a ese momento, a tiempo. Entonces para eso necesitaríamos poner un horario y tener como que las actividades bien pautadas. Pero puede tener que ver con que tú dudes de tus capacidades y sientas que no vas a poder realizar esa tarea porque simplemente no está en ti.
Entonces ya hablaríamos de un tema más bien de autoconocimiento, de autoestima, de creencias. O sea, hay que revisar qué es lo que sucede realmente con cada situación. Si te sientes sobrepasado por una situación y tienes familia, tienes amigos a quienes pedirles ayuda, pues no lo dudes. A veces nos agobian situaciones con el dinero, situaciones con el trabajo, incluso con cosas de casa, y muchas veces tenemos la solución cerca y no la pedimos. Muchas veces tenemos una persona que nos puede dar la mano, ayudarnos a cumplir con varias cosas del día, simplemente escucharnos también. Entonces, esas cosas son importantes. Aprender a pedir ayuda, aprender a hablar con los demás sobre lo que nos pasa. Doctora, ¿qué es lo que a usted le desestresa? ¿Cómo se desestresa usted en lo personal? Lo Yo creo pregunto, que... lo pregunto Ujú, porque hablamos de lo que nos estresa, pero ujú. también tenemos que saber ubicar qué es lo que nos ayuda a desestresarnos. Hay cosas que nos hacen sentir muy bien. Voy a hablar, por ejemplo, a mí me encanta, y esto fue un dato que me pasaron hace poco tiempo, poner los pies en tierra o en arena o en la grama. Es una sensación que me calma muchísimo. Em, por ejemplo, cuando colamos el café, ese olor o el sonido de cuando está colando el café es algo que me calma. Cuando llueve, el escuchar la lluvia a mí me desestresa. La oración, conectar Ujú. con Dios es algo que mientras ves el atardecer y dar gracias a Dios y sacar cuentas buenas, o sea, dar gracias, empezar a ver también lo positivo, dar gracias por la vida, por todo lo que tenemos. Cuando ponemos a agradecer, es mucho más los motivos que tenemos para no estar estresados que para estar estresados. Entonces, Sí, es poder así. conectar con lo que nos desestresa, ya sabiendo qué es lo que nos estresa también. Por eso le preguntaba, usted, doctora, ¿cómo hace? Bueno, a mí me ha servido mucho en estos tiempos de pandemia, sobre todo, el salir a caminar. El Ujú, salir a caminar ha sido clave porque el estar encerrado en casa realmente es súper complicado y cuando sales a la calle, pues ves otra cosa, como que te dejas llevar un poquito y la situación como que se calma. Eso realmente me ayuda. Obviamente con el tapaboca no es tan cómodo como ujú. sería antes, pero aún así sí hay beneficio, por lo menos en mí, yo lo noto. Otra cosa que me ha ayudado mucho, y lástima que tardé en darme cuenta, es escuchar audiolibros, pero sobre todo audiolibros muy, muy relajados, nada de materia muy pesada o Ujú, cosas que yo tenga que entender, ujú. o con muchos personajes, cosas bien sencillas. Realmente me ha ido muy bien, porque tú te transportas como a ese sitio que te están describiendo, con las cosas que están sucediendo, y realmente tu cuerpo lo percibe como algo agradable, algo relajante. Sí, A y a mí, para mí veces, esas cosas son muy valiosas. qué bien. Y todos, cada uno, usted allí donde nos esté escuchando, buscar qué es eso. Ujú. Si ya sabemos qué es lo que nos estresa, entonces ahora vamos a ver qué es lo que me desestresa. Ahora que decía salir a caminar, aunque el tapabocas, claro, ya no es lo mismo, pero entonces aprender también entonces a ver el vaso medio lleno y decir, bueno, me toca con el tapaboca, pero gracias a Dios puedo salir a caminar. Hay gente que ni siquiera eso. Uno, Exactamente. porque es que no les da tiempo, pasan, bueno, 12 horas de trabajo tremendas que llegan, bueno, o porque están en un hospital o porque están enfermos. Entonces, qué bueno que puedo salir a caminar, aunque sea con el tapabocas, pero puedo salir a caminar y Sí, aprender a aunque sea buscar el cerca de la lado. casa. Claro, y Ujú. aprender a buscar el lado positivo a las cosas, que no quieren decir que uno se esté engañando, de que las cosas no están. Pero sí, esta es una realidad, es la realidad que tenemos, es la realidad que nos tocó. Nada es para siempre, todo pasa definitivamente. Esto también va a Ujú. pasar. Y mientras esto pasa, lo que quiera que sea que estemos pasando, cada quien con su situación particular, bueno, yo voy a tratar de cuidar mi salud mental porque esto, si no lo cuido, me va a afectar
todo, me afecta el organismo, porque el tema con la salud mental es que no solamente te afecta en lo que es la parte del organismo, lo que hablábamos, el corazón, la Ujú. hipertensión, todo esto, la obesidad, sino que además afecta alrededor. Afecta a la Sí, familia, que cuando papá y mamá están bien, los muchachos están bien, pero si tenemos a una mamá que está todo el día estresada, que está todo el día mal, que de todo se queja, o a un papá ujú, que está muy dedicado a la familia porque trabaja mucho, pero realmente lo que los hijos ven es un papá que siempre está malhumorado, que siempre está sobrecargado, que no tiene un poquito de alegría, entonces aquellas criaturas también sufren, ¿no? Entonces vemos cómo sí. aquel estrés, si no nos cuidamos, por amor a nosotros y por amor a quienes están cerca de nosotros, bueno, se termina llevando todo, doctora. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es algo que tenemos que hacer por la familia, por nosotros mismos, hasta el entorno de trabajo cambia cuando una de las personas que está allí está muy angustiado, está muy estresado. Entonces, necesitamos ver que lo que nosotros hacemos, la manera en que nos comportamos, afecta a los demás. Y pues realmente si nos estamos sintiendo mal es mejor buscar ayuda en lugar de darle, digamos que rienda suelta a todo ese despliegue de emociones negativas y de conductas inadecuadas. Sé Pues que es muy difícil porque todos pasamos por ahí, pero más vale atajarlo lo antes posible para que no hayan consecuencias. claro, y que es muy difícil, doctora. Primero porque en el momento no lo reconocemos, es algo que se instala que no, No. no lo vemos. Ujú. Y después cuando lo vemos, pensamos que no, nosotros es que, no, es estrés, yo puedo, o sea, piensa uno que puede. Y bueno, quizás depende del nivel de estrés que tan malo sea, pero saber Ujú. que se puede buscar ayuda, que la ayuda está, que existen los especialistas y que es como quitarnos un saco de cemento de encima, Y es que no pasa quitarnos nada, ese peso. realmente no es una debilidad buscar ayuda, no es que seamos menos como personas, no es que tengamos un problema muy, muy grave. Realmente es muy humano buscar ayuda. Listo. Si Así es. tenemos algo que se nos sale de las manos, pues lo mejor es conversarlo. Muy bien. Bueno, doctora, nosotros como siempre muy agradecidos por todo esto que nos deja a nosotros, a nuestros oyentes, porque mire, siempre se lo digo a Eliu, cada vez que preparamos un programa, los que primero aprendemos somos nosotros. Eso Bien, es súper bueno. doctora, sus coordenadas para ubicarla, para quien quiera conversar con usted más sobre este tema, para que la sigan con esos contenidos maravillosos que usted está realizando. Bueno, en todas las redes tengo Facebook, Instagram y tengo un canal de YouTube y que son como lo más activo es @de salud mental o de salud mental en Facebook. Pues allí encuentran contenido sobre salud mental, enfermedades mentales, medicación, ansiedad, depresión. Y bueno, por supuesto, pueden dejar preguntas, dudas, si tienen algún tema que quieren que trate, con muchísimo gusto, pues estoy a disposición de ustedes. Pues muy bien, era la doctora América Álvarez desde